¿Viste? ¿Cómo se Ahora sabe sí. cómo decir? No por eso, pero ya puedes hacer lo que quieras, ya puedes, después de haberme abandonado la semana pasada, ya hoy puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¿Cuándo te abandoné? Estaba solito. Ay, pobrecito. No, pero te dejé con cinco muy 5. buenas compañías. 5 y dale. Cinco muy buenas compañías y que hasta te vi que de repente torón, tontón, y ahora cómo le hago y tú, y ahora para dónde. Creo que hasta bajé de peso. No lo dudo. Dije, a Oye, ver, yo quiero ver ahora cómo le va a hacer con ya, cinco. qué triste porque el video que nos mandaste estaba bueno, pero el audio estaba muy mal para salir al aire. Ah, qué Pero por lo menos podemos triste. utilizar ¿cómo se llama? Tus fotos Las para ilustrar el fotos. programa. Ah, qué cosas estas. Fíjate que estuvo muy bonita la marcha. Este, me gustó mucho la vibra y el estar caminando y de repente detente y así gente aquí, gente acá, ¿no? Pero todo como con armonía, Yo me gustó, me una cosa que gustó. me gustó bastante, digo, yo no Ujú, fui evidentemente, pero una cosa que vi que funcionó muy bien es ujú. que al día siguiente se habló de la marcha. Se habló de la marcha y de lo que la marcha buscaba, de los distintos mensajes que hubo, pero solo de la marcha. O sea, no se habló de violencia, no se habló de pintarrajeadas, no se habló de nada de eso. Entonces dices, qué bueno que ya la marcha esté cumpliendo precisamente el objetivo de transmitir lo que quiere transmitir. Me dio mucho gusto. Y que se esté convirtiendo ya también en una marcha para, pues, que se sepa, ¿no? De lo que se trata en sí. Yo no vi, la verdad es que mayor problema, digo, si de repente ahí hubo dos que tres y llevaban su spray y tal, pero ya no con la misma pasión, ¿no? Con Sí, esta ira, ¿no? más por el contenido. Sí, Fuiste con tus hijas? fui con una de mis hijas, a la otra la tenía enferma en casa, entonces fui con una de mis hijas y una de mis sobrinas. ¿Qué? Y fue una experiencia, la verdad, muy bonita el haberlo vivido así, con una de mis sobrinas y con una de mis hijas. Este, y bien, todo tranquilo, saldo blanco, todo en orden. Así que lo de las marchas sigue siendo lo mío. Bueno, nada más a la gente que nos está viendo, saludarlos, evidentemente. Roberto, que ya llegó, entonces podemos empezar luego el programa. Ujú. Me está viendo María Isabel Cobo Frade. Todo. Creo que es Ujú. pariente mía. Y si es pariente mía, Sí. hola. Si no es, hola. Digo, Si no no, voy a también dejar de hola. saludar porque no sea mi pariente, ¿no? Este, Claro. ya hasta se me olvidó la estupidez que iba a decir. Pero bueno, Que lo que sí es Roberto ya importante es llegó. que, ¿de Sí, qué? dice que es tu tía. Pues hola tía. Ujú, ujú. Qué gusto que me esté viendo mi tía. Sí, Ya mucho gusto, señora tía a ti del no te tío. está viendo tu tía. O sea, está viendo, la tía del tío está viendo al tío. O sea, Pues miren, pero a mí me está viendo mi esposo. sí, pero porque le pagas. No. Oye, pues la semana pasada fue un programa de verdad muy interesante, fue una discusión muy curiosa porque había 5 mujeres y un hombre, Ujú, y ujú, quien puso el cascabel, quien puso la polémica, curiosamente fue una de las mujeres, no el hombre, ¿no? ujú, Entonces ujú. eso hizo que el programa fuera, me atrevo a decir que diferente, Ok. pero sí se le extrañó bastante a usted y también al muchacho tullido que lo Ese traemos muchacho, de enfermo. veras. Sí, sí viste el comentario que hice el programa pasado, ¿no? De lo que pasaba antes en su vida en el bar, que llegaba, Sí, y ahora en la yeah, farmacia, ¿cómo eres sí, cruel? pobrecito, pero así es la vida. Pero el día de hoy tenemos un programa, me atrevería a decir, de la misma relevancia y de la misma importancia a nivel de Ujú, tema, ujú. el de la semana pasada, nada más que este ya es genérico. Este no va Sí, enfocado exacto. a un solo género, va Ujú, enfocado a todos y me atrevería a decir que a todas las edades. Y con ujú. nosotros está un experto que es Juan Francisco Torres Landa, de UNE México, que nos va a platicar hartas cosas. Y Ujú. salvo tu mejor opinión, mi querida Ana, pues Démosle la bienvenida, ¿cómo no? démosle la bienvenida exactamente. Sí. Nada más si le aprieto bien el botón para que entre, porque si no, no. Ajá. Por aquí estoy viendo un perro que quiere hacer algo. Ahí va a entrar ya ahorita Francisco, pues ya se enojó Dalek. Hola, Hola, hola. Hola, ya. hola. Muy Hola Paco, buenas. Buenas ¿cómo estás? tardes. Muy bien, qué gusto saludarlos.
Igualmente. Le decíamos a la gente que la semana pasada, Paco, tuvimos un programa, por razones obvias, dedicado al Día de la Mujer, en el que tuvimos un debate con 5 mujeres muy interesante, y que el programa de hoy no era ni mucho menos importante que el de la semana pasada, con la diferencia de que este no aplica a géneros. Este va para todos los seres vivos que habitan en México, y me atrevo a decirlo ya con tema, y no lo digo de broma, sino también los que viven más allá de México, pero que tienen de alguna manera influencia en lo que está sucediendo en México. Y también me atrevo a decir que también es de sin edades, porque un chavo de 17 años, que tenga 17 años durante este año, el año que viene también ya vota, ¿no? Y también yo creo que es importante, aunque haya chavos que no vayan a votar el año que viene, que sí se empiecen a hacer una conciencia ciudadana, una conciencia política de lo que está pasando en México. Y obviamente todos los papás y abuelos y gente que nos está viendo, pues ellos ya participamos como Dios manda. Pero antes que nada, y lo más importante, Paco, y yo así interrumpiendo a Ana así de cínico, cuéntanos quién es Juan Francisco Torres Landa. Cuéntanos un poco de quién eres tú y cómo llegas a donde estás ahorita. Gracias, y gracias por la invitación a Ana y a ti, Luis Ernesto. Encantado de estar con todos nuestros amigos que nos estén viendo en Estereotipos. Mira, ante todo soy un ciudadano mexicano que está muy preocupado, pero sobre todo ocupado con lo que está pasando en el país. Y esto no es una cuestión, digamos, momentánea. ¿Veis de dónde vengo? Yo nací en Guanajuato, viví muy chiquito estando allá y llegué aquí a la Ciudad de México a los casi 7 años. Así es que les digo que soy guanajuatense de origen, chilango por adopción y mexicano por convicción. Tuve una niñez, pues yo te diría, muy sana. Tuve la ventaja de tengo 4 hermanos, una hermana y 3 hermanos. Y tuve unos papás maravillosos que lamentablemente se fueron en 2017 y 2019, pero los llevo en el corazón todos los días y de alguna manera lo poco o mucho que podamos hacer se los debo a ellos porque somos, digamos, un sello, una calca de lo que nos enseñaron en cuanto a valores, disciplina y otras cosas. Así es que lo bueno es de ellos, lo malo es mío. Hay algunos temas, digamos, que vale la pena resaltar. A finales del siglo pasado, en 97, para ser concretos, hubo 2 eventos de secuestro en mi familia. Yo perdí un primo hermano, a ese primo nunca lo recuperamos, a un hermano de mi papá, ese sí lo recuperamos. Pero eso me marcó porque más allá del dolor de saber que una persona simplemente se pierde por un acto atroz de absoluta lesa humanidad, lo que uno te lleva a cuestionar es, tienes como una Y en el camino. Y la Y es muy sencilla, es simplemente o me vuelvo un testigo más de lo que está sucediendo o trato de hacer algo en mi entorno para que estas cosas no sigan de alguna manera presentándose, ¿no? Y no se trata de actos de heroísmo, es simplemente una definición, una convicción personal de, insisto, ser meros testigos o ser actores del cambio. Opté por lo segundo. Nunca he dejado de ser abogado, soy abogado. Justamente este año cumplo 40 años de ejercicio profesional ininterrumpidos en el despacho, que me ha dado enormes satisfacciones y la capacidad de sobrevivir y sostener. Tengo 5 hijos y una nieta. Tengo 2 grandes obligaciones para con estas personas y tengo una bendición que se llama Katia, que es mi esposa, y que con ella he creado una familia realmente muy bonita. Perdón que te interrumpa ¡Qué ahorita, ¿no? momento! O sea, 40 años, o sea, pero según yo, uno empieza la abogacía cuando acaba la carrera, no a los 8 años. O sea, Sí. Paco, ¿qué onda? porque tengo que hacer cuentas rápidas y hablas de nietas y eso y dices, Sí, pero no, ¿cómo? no me O sea, precoz, No, ¿o qué pasó por ahí? O sea, no, fíjate que sí, como que las cuentas no dan, pero son ciertas. Y te explico, yo acabando la prepa, estaba muy decidido que tenía como igualmente otra Y en el camino. Siempre me han gustado los gadgets y las cosas electrónicas y eso, y entonces estaba entre o seguir la huella familiar de mi abuelo, mi padre y varios de su generación, de ser abogado, o de convertirme en un ingeniero y hacer cosas eléctricas, etcétera. Decidí que eso segundo era un hobby, pero que mi vocación estaba en la abogacía, y entonces
opté efectivamente por estudiar Derecho. Pero como yo tenía la inquietud y había escuchado que el ser abogado, la mitad era estudiar y la otra mitad era ejercer, pues decidí que quería yo empezar a ejercer en edad temprana. Y entonces, una semana antes de entrar a la escuela, a la Facultad de Derecho, orgullosamente universitario en CEU, decidí entrar a la oficina y así entré un 19 de septiembre de 83, entré a trabajar en el despacho como Simbólica pasante. fecha. Sí, a los 2 años tuvimos un pequeño temblor en la ciudad y entonces no se me olvida la fecha exacta. Pero sí, empecé a trabajar el 19 de septiembre de 83 y por eso puedo decir que este año cumplo 40 años de ejercicio en este digno trabajo de ser abogado. Obviamente, técnicamente abogado se cumplió hasta 88, que fue cuando me recibí, pero mi estancia en la oficina lleva, repito, 40 años. Por eso es que las cuentas son como son, ¿no? Claro. Sí. No, y luego aparte dices, bueno, ok, ejerce de abogado, pero ha tenido tiempo para, obviamente, tener una familia y una familia no precisamente pequeña, ¿no? 5 hijos, obviamente, como dices, felizmente casado. Y por lo que cuentas de esta circunstancia, evidentemente trágica familiar del 97, no nada más como testigo, me encantó que utilizaras esa expresión, ¿no? No ser testigo de lo que pasa. Muchos de nosotros somos testigos de lo que pasa a diario y hay 2 opciones, como dices, o te mantienes como testigo o haces algo al respecto y se ve que tú decidiste hacer algo. Sí, en efecto, me picó el gusanito de decir, oye, no podemos estar simplemente en zonas de confort y tenemos que abrir un poquito la vista, subir el periscopio y saber hacia dónde va caminando la nave en la que nos encontremos, pues para evitar obstáculos, para vigilar que haya una mejor travesía y sobre todo ver qué pasa en otros niveles de ese buque en que quizá las cosas no están tan bien como uno podría suponer. Tenemos, digamos, algunos el privilegio de haber recibido educación, de haber recibido una casa, de haber tenido oportunidad de viajar y de tener, insisto, acceso a salud cuando fuera necesario. Esas condiciones no prevalecen en el país, claramente no en muchos sectores, y eso nos obliga a hacer cosas que pasen por, repito, hacer a un lado la mezquindad y el egoísmo y procurar que esas brechas se cierren, ¿no? Pero, mira, me regreso en 97, pasó eso y entonces, platicando con varios amigos, ingresé a México Unido contra la Delincuencia, institución en la cual he participado pues, ya más de 20 años en esa institución, esa noble institución, que muchos la identificarán, entre otras cosas, porque la institución o fuimos responsables de la Marcha Blanca en 2004, que fue emblemática y que hemos trabajado en muchas cuestiones para justamente tratar de mejorar los temas de seguridad y justicia en el país. Entre otras cosas, obtuvimos la primera resolución en la Corte en 2015 respecto a declarar anticonstitucional la negativa a operar un club canábico. Que para nosotros es clarísimo que es una política de absoluta regresión, totalmente improductiva y que pagamos un alto precio todos los días de tener este esquema prohibicionista que lo único que genera son rentas monopólicas para la delincuencia organizada, debilitamiento institucional y ningún beneficio para la población. Entonces, son de las batallas que estuvimos dando, así como muchos temas para mejorar el funcionamiento de unidades de antisecuestro, mejorar el funcionamiento de las policías, procurar mejores prácticas en fiscalías, etcétera, etcétera. Mucho trabajo que se ha hecho durante todos estos años. Evidentemente no hemos hecho lo suficiente de trabajo porque las cosas no van bien, pero eso no es culpa de la asociación. Hay otros factores y cuestiones exógenas que con mucho gusto podríamos elaborar para platicar de eso, pero creo que nos queremos ir por otro lado, que es el tema justamente de lo que está aquí atrás de mí, el logo de UNE y lo que eso significa. Claro. Ana quería hacer algún comentario, creo. Sí, justo, fíjate que hablas de la marcha, ¿no? Y hablando de las marchas subsecuentes que han sido por otros motivos y pues parte de lo mismo, pero con otros títulos, etcétera. Justo el tío y yo comentábamos hace muy poco de la poca
cantidad de jóvenes que vemos en estas marchas. Y con tristeza te digo, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, una de 18 que acaba de cumplir hace un mes y una de 14 con casi 15, ¿no? Y justo le comentaba al tío, me preguntó que si iba yo a la marcha, ¿no? Y le dije, sí, nada más tengo que encontrar un grupito de con quién ir, ¿no? Para estacionar el coche y lo que vamos caminando, etcétera y tal. Pues bueno, encontré por suerte unos camiones que salían de Tecamachalco, organizados, obvio, por colonos de Tecamachalco con este interés. Y en el camión, yo te puedo decir que el 95% de las personas que íbamos, ¿no? Ya eran, el 95% eran mayores de 70 años, ¿no? ¿El 95? ¿Mandé? No, de esta 95, última marcha. por eso, 95% eran mayores de Sí, 75 años. sí. Pues era un camión del INSEN. O sea, sí era impresionante la poca cantidad. O sea, íbamos Alfredo, que tiene 50, iba yo, mis Pero hijas, tu edad te no la digo dices, de ¿verdad? Ventaneas al marido, pero a ti no te ventaneas. 48. Pero de jóvenes, o sea, en el camión nada más iban mis hijas, nada más. Y ya estando en la marcha, jóvenes que yo haya visto de 20 y tantos, pues habrá sido mínimo, o sea, a lo largo de lo que caminé habrá sido 3, por decirte. Entonces, Paco, para no ser muy rollera y dejarte platicar a ti qué es lo que realmente importa, tú te unes a esta causa debido a una tragedia, o sea, por algo realmente, o sea, algo fatalista totalmente. Y te unes siendo chavo, o sea, eras un joven, me imagino ya estabas casado, pero con bebés. ¿Tú qué crees que se pudiera hacer para llamar a estos jóvenes, o sea, que no se necesite de algo, que suceda algo malo en sus vidas para decir yo me uno, Ya que está no tengamos sucediendo, Ana. necesidad de eso? ¿Mandé? Ya está sucediendo, no tiene que pasar algo mal. Ya está sucediendo desde el 2018 y poquito Pero antes, pero aún ya así, está. tío, no veo que estén interesados como, no tienen este impulso de decir yo voy y yo hago, como los que somos, o sea, nuestra generación sí nos veo movidos. No sé, Paco, qué estadísticas tenga o qué respuesta tenga en este aspecto del por qué hay menos jóvenes con esta inquietud. A eso voy, igual y me alargué, pero en sí ese es el tema al que quiero llegar. Tu pregunta es muy pertinente y de alguna manera hacia allá vamos enfilados para explicar exactamente qué es lo que debemos de hacer los ciudadanos en general. Y en particular hay 2 sectores que son determinantes en el futuro del país. Uno son las mujeres y otros son los jóvenes. Yo considero que esos 2 sectores son los que pueden inclinar la balanza en uno o en otro sentido y me voy a explicar. Sí, efectivamente puede ser que de repente haya tragedias personales o golpes personales o eventos traumáticos o algunos, digamos, simplemente que son pues los quitarrisas, ¿no? Y que de alguna manera te dicen, oye, aquí hay una serie de opciones que tengo frente a mí y hay que tomar decisiones, ¿no? Y como dicen por ahí, la única persona que no se equivoca pues, es la que no toma decisiones o no hace nada. Hay que tomar decisiones en la vida y enfrentar las consecuencias de las mismas. Déjame darles un poquito el contexto de UNE México, donde surge. Nosotros, igual pues por cuestiones naturales del gremio, tengo muchos amigos abogados, lo cual es bastante obvio. Estar 40 años en la profesión, pues te pegas ahora sí que en el panal y algo de miel se pega. Varios de mis amigos determinamos que había un riesgo visible en el futuro cercano del país porque no teníamos una segunda vuelta y advertíamos que la ausencia de la segunda vuelta podría generar un resultado, o como ya lo habíamos tenido algunas experiencias en las cuales la ausencia de la segunda vuelta generaba problemas de legitimidad en los resultados electorales o dinámicas que no eran, digamos, las más oportunas. México es de los poquititos países en el hemisferio que no tienen una segunda vuelta, junto con Cuba, Venezuela y Bolivia. Un grupo pues, no muy selecto en el que lamentablemente nos encontramos.
No logramos, evidentemente, instaurar la incorporación de esa figura en las elecciones de 2018, pero debo decirlo que en nuestras juntas con legisladores y con fracciones parlamentarias, ni uno solo de ellos nos dijo que no tuviéramos razón. Lo que sí nos llamó poderosamente la atención es que los legisladores, particularmente los de PRI y Morena, se resistían como gatos boca arriba a no aceptar esa fórmula bajo la premisa sencilla de que ellos no podrían ganar jamás una elección en segunda vuelta. Y con esa realidad nos enfrentamos. Cuando despertamos el 2 de julio en 2018, nos dimos cuenta que efectivamente la ausencia de la segunda vuelta había sido un tema importante, pero, y desde entonces, desde ese día lo advertimos, que tristemente se le dio el control del Congreso Federal y de muchos congresos locales al partido triunfante en la elección presidencial. Y desde ese día advertimos que eso iba a ser un dolor de cabeza y un problema monumental para la conducción del país ante la ausencia de pesos y contrapesos. Y no nos equivocamos un ápice, porque si acaso nos falló la velocidad con la que se iban a dar los malos acontecimientos y la intensidad. Por eso, digamos, como dice bien Luis Ernesto, la tragedia no va a suceder. Ha venido sucediendo desde el 2 de julio de 2018 y simplemente se incrementa todos los días. Entonces surge como una iniciativa ciudadana. Inicialmente íbamos a ser uno de los partidos políticos de nueva conformación en 2019, al igual que 100 otras solicitudes. Al final del día quedamos como 10 y pues nos quedamos muy cerca de lograrlo, pero UNE generó algo interesante, que éramos el único grupo dentro de ese, digamos, múltiples solicitudes que se presentaron, éramos el único grupo que éramos realmente ciudadanos sin un pasado necesariamente vinculado a la política. No es que eso fuera bueno o malo, era simplemente una cuestión circunstancial, pero en nuestro grupo éramos ciudadanos que queríamos ver cosas nuevas, cosas distintas y que veíamos justamente la oportunidad y la necesidad de dar una nueva oferta al elector en las elecciones intermedias y eventualmente en 2024. Oye, En eso Juanjo, no nos equivocamos, aunque nos quedamos, digamos, como un organismo de carácter netamente ciudadano. Sí. ahorita haces esta reflexión de lo que podría implicar una segunda vuelta en este país, en la cual yo estoy seguro, bueno, tristemente si se hubiera dado, existiera la segunda vuelta con los resultados del 2018, de todas maneras hubiera ganado este tipo, pero si se hubiera hecho desde antes, se hubieran conformado distintos los poderes de alguna forma, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque cuando hay poca participación ciudadana y no hay tal dominio de un ganador, una segunda vuelta definitivamente hace la diferencia. Y yo siempre me he preguntado, ok, una buena alternativa sí es las segundas vueltas, pero el tener una democracia como la que se da en Europa en varios países, en la que no, entre comillas, eliges a un líder, sino eliges un partido y la conformación de un congreso, y que obliga de una u otra manera a los mismos partidos a tener que negociar incluso con los contrincantes acérrimos, ¿funcionaría en este país? Sí, yo lo que digo es un tema de perspectiva, de hacia dónde podríamos analizar en una forma, digamos, de alguna forma evolutiva o una mejor estadía para lo que es la división de poderes y generar mejores condiciones de justamente de evaluación y eventualmente de cambios. No me queda la menor duda de que hacia allá, a una democracia parlamentaria, podríamos pasar. Pero el problema de eso es que eso se queda ahorita en el terreno de las ideas, porque la realidad es que en este momento tenemos la casa en un incendio, en una conflagración absoluta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en cómo construir un tercer o cuarto piso o ajustar la azotea, es que en este momento los cimientos están en llamas y requerimos actuar como bomberos ante la emergencia. Está bien que tengamos los planes de expansión, insisto, de ese tercer y cuarto piso, pero de momento te diría yo que hay que guardarlos o tenerlos ahí en reserva, porque la casa está en llamas. Entonces, primero tenemos que apagar el incendio, asegurarnos que los daños a los cimientos y las paredes y el mobiliario sea el menor posible, antes de soñar en otras cuestiones. Y hay que verlo como tal. O sea, aparte de lo que yo pensaba cómo explicar o cuando platico con
ciudadanos, con amigos, colegas, padres de familia, etcétera, la forma que me ha resultado más gráfica es decirles que estamos en una casa en llamas, porque eso nos lleva a conclusiones relativamente sencillas de asimilar de qué es lo que haces cuando estás viviendo en una casa que está en llamas. Y son varios temas. Entre otros, les diría que no hay que fijarse en el color de las mangueras. Necesitamos agua. Era lo que te iba a decir. El problema es que no veo agua. O sea, te iba a decir que me encanta el ejemplo de una casa en llamas porque creo que permite a cualquiera que nos esté escuchando realmente visualizar lo que es, ¿no? O sea, todos, ya sea personalmente o aunque sea en el cine o en la televisión, ha visto un incendio y sabe lo que provoca. Pero fácil, ¿no? sí, pero el problema es que para apagarlo necesitas agua. Y la pregunta es, ¿andamos cortos de agua metafórica y físicamente, no? O sea, ¿de dónde sacar esa agua para apagar el incendio? Sería la pregunta. Pues mira, la primera lección que yo les pasaría, digamos, después de ya estar en esto un par de años, y que por cierto, bajo UNE México hemos participado en varios esfuerzos, como fue ser miembros fundadores de Así por México, del Frente Cívico Nacional, y ahora más reciente ser una de 6 organizaciones que nos agrupamos en Unidos, que es este grupo, digamos, de impacto, en el cual estamos tratando de hacer las cosas lo más coordinadamente posibles para lograr los mayores beneficios en torno de una agenda común en favor del país. Fuimos convocantes de la marcha del 13 de noviembre y de la concentración del 26 de febrero, porque estamos convencidos, vemos esa misma casa en llamas, y ahora regreso a tu pregunta, ¿de dónde sale el agua? Lo primero es que no tenemos que ser exquisitos, y me refiero a que de repente puede haber algo de agua que no es necesariamente agua potable. Puede tener algunos residuos en esa agua. No necesariamente los bomberos son las personas con las que yo normalmente me gustaría, digamos, disfrutar de un espacio de convivencia profesional o cultural o familiar, pero hay un bien superior que se llama México. Y en este momento, cuando estamos en esta situación y el bien superior se llama México, todos tenemos que generar lo que entre nosotros le llamamos horas México, que son horas dedicadas al país, en las cuales hay que hacer a un lado nuestras diferencias. Hay temas que nos dividen. Ahorita esos temas hay que dejarlos a un lado. Insisto, el color de las paredes, o si vamos a poner una nueva lámpara, o si tenemos un nuevo mobiliario, esas cuestiones no son realmente relevantes en este momento. Tenemos que salvaguardar la casa para que después podamos regresar a tener discusiones sobre esas cuestiones que para algunos sean muy importantes. Yo no estoy quitando un ápice de importancia a estos temas, pero ahorita el incendio es lo que debe de Hay prioridades. Entonces, ¿sí? Entonces, las prioridades es busquemos los mejores equipos para que haya mangueras, cubetas, agua, extinguidores, lo que tengamos a nuestro alcance, porque enfrente de nosotros hay un piromaníaco con un grupo de seguidores absolutamente miopes y absolutamente religiosos, digamos, en el más sentido de la palabra, o sea, fanáticos, desde un punto de vista de fanatismo, que están dispuestos a seguir aventando cartuchos de dinamita a sabiendas de que hay un fuego abierto, ¿no? Y a eso nos enfrentamos. A propósito, no cito el nombre de esa persona, creo que todos sabemos de quién se refiere, pero el mundo no puede ser egocéntrico ni monotemático. Lo que sí es importante, insisto, es que el país nos requiere como nunca. Pero afortunadamente, yo sí veo esa voluntad y sí veo las mangueras, veo las cubetas y veo crecientemente un nivel de agua y de extintores, ¿no? Extinguidores que nos permitan justamente controlar esa conflagración y aspirar a tener un mejor país en los meses y años por venir. Se ve que conoces tu tema a la perfección, Paco, porque el ejemplo me parece de verdad perfecto desde los dos puntos de vista. El punto de vista, vamos a llamarlo alarmista, la casa se está quemando, o sea, tenemos que apagar la casa y como bien dices, si había tapetes persa o había muebles de IKEA, no importa, primero apaguemos la casa y ya después vemos qué tapetes y qué muebles ponemos. Estoy totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho la segunda parte del ejemplo, que la podría dividir en dos. Por un lado, el piromaníaco y los fanáticos, porque creo que la palabra correcta es fanático, con todo lo que implica ser un fanático desde el punto de vista, como bien lo dijiste, religioso, o sea, esa fe ciega en este líder mesiánico. Y por otro lado, los bomberos, porque pienso entre
que pueda haber el bombero supercapacitado con un camión cisterna, con una manguera de muchas pulgadas, y otros que traen solo cubetas con arena, ¿no? Pero al fin y al cabo, todos ayudan a apagar el fuego. Sí. O los que ni siquiera cubetas y ni siquiera arena. Sí, traen las ganas. Nada. Y estos son a los que más nos debemos dirigir, creo yo, a decir cómo podemos unirnos para hacer algo, ¿no? O hacia allá vas, me perdí. Esta parte de los bomberos me encanta la expresión porque, por otras razones, porque normalmente cuando hablas con las personas te dicen, bueno, pero es que yo no sé cómo ayudar. Yo no creo estar en condiciones de ayudar o de apoyar, esto me rebasa y pues entonces yo me hago a un lado y les deseo. O no voy a hacer la diferencia, también esa es otra, ¿no? Pero fíjate, lo que pasa ahí es que debemos de entender que no se requieren grandes actos de heroísmo. Lo que se requiere es un movimiento colectivo que empuje en la misma dirección. Tanto valor tiene la persona que esté manejando el carro de bomberos, el que ocupa la manguera, o el que simplemente está ahí para decir, oye, lo que necesiten, aquí están las cubetas y aquí está el otro, etcétera. Si hacemos de esto una acción colectiva, tipo las películas estas de los insectos, en los cuales si las hormiguitas se ponen de acuerdo, los grillos, aunque sean muy grandes, y la palabra grillos viene a colación, claro. Sean muy grandes los grillos, las hormiguitas organizadas pueden fijar un nuevo rumbo y los grillos perder sus atributos o sus prerrogativas que han sido ganadas, digamos, por una mala coincidencia, una mala serie de circunstancias. La gente de Pixar no se dio cuenta del carácter político que tuvo cuando hizo la película de Bichos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Pero somos hormiguitas que unidas podemos hacer grandes, grandes diferencias y esa capacidad, digamos, de esa colectividad fue visible en noviembre y en febrero del año pasado y de este año respectivamente, porque nos dimos cuenta que efectivamente hay una gran masa poblacional que sin acarreos, sin frutsis, sin otra serie de prebendas, en torno a causas y en torno a buenos objetivos, sí estamos dispuestos a mostrar que tenemos la capacidad de influir en el destino del país. Y creo que esa es una buena parte de lo que a nosotros nos toca, que es simplemente ser catalizadores de un cambio permanente, porque no se trata solamente, aunque es un objetivo muy importante ganar las elecciones, no se trata solamente de ganar las elecciones, porque como ciudadanos, alguien me dice, oye, es que yo sí soy ciudadano, mira, aquí está mi credencial de votar y siempre he salido a votar. Digo, bien por ti. Y los demás, los otros 364 días del año, ¿qué haces por tu comunidad? ¿Qué has hecho por los vecinos? ¿Has ido a las asambleas comunales o vecinales? ¿Has ido a las juntas de padres de familia? ¿Cuántas veces te has parado a revisar si el alcalde o el presidente municipal está haciendo sus cosas? No, bueno, pues no, eso no me toca, no, yo no sabía de eso, nunca he ido a la escuela de mis hijos, caray, entonces no has cumplido. Porque el país se conforma de muchas células que interactúan entre sí y que tienen que ver, insisto, con una vida comunitaria que va más allá de la sala de televisión, en donde podemos estar muy cómodos en nuestras casas, pero que es una condición absolutamente insuficiente y que ha permitido, hay que decirlo, esa pasividad y esa ausencia ha permitido los grandes abusos que justamente generaron la coyuntura única e irrepetible para que un partido y un grupo sin proyecto, sin preparación, sin capacidades, hubiera triunfado en la elección después de haber perdido 2 veces anteriores. Entonces, y de la manera en la que lo hizo. Sí, exacto, pero tenemos una enorme corresponsabilidad en que eso haya sucedido. Y los hubieras no existen, pero por lo mismo sí tenemos ahora la corresponsabilidad de asegurar que el camino cambie para que podamos tener un mejor futuro. Ojo que no se trata de regresar, se trata de ventilar hacia adelante qué tipo de país queremos que suceda. Y en torno a eso, por ejemplo, me gustaría hacer énfasis en algo, porque muchas veces se dice, no, es que estos cuates, los que critican, pues nada más critican, pero no proponen nada. Están simplemente con el hacha tratando de destruir lo que viene de parte del gobierno, pero no hay una propuesta. Eso no es enteramente cierto y además queremos que quede patente. Ahora, el 28 de abril próximo, vamos a tener un evento en el cual se va a presentar una propuesta formal de lo que es un México mejor. Esa propuesta es el producto de muchos meses, más de 2 años de trabajo, y en los últimos 6 meses ha habido una contribución neta de la ciudadanía a través de plataformas electrónicas, consultas, foros, etcétera, y que resultan en una propuesta
de exactamente cómo vemos el México del futuro, no regresar a cosas, aunque hay que señalar que en el país muchas cosas se construyeron que valieron la pena. O sea, evidentemente hay rezagos y tareas pendientes, pero en seguridad social, en esquemas de salud, en esquemas de seguridad, en cuestiones de órganos reguladores, en cuestiones de infraestructura, muchas cosas, con muchas áreas de oportunidad. Pero la solución del gobierno actual ha sido que ante una manzana podrida hay que talar el árbol completo. Y bajo esa premisa, pues nos hemos quedado con un desierto y con árboles tirados sin ningún tipo de beneficio para nadie, inclusive para los que este grupo presumía iba a beneficiar. Lo único que ha beneficiado en cuanto a liderazgo de ser los primeros es que ha crecido su número. Más de 4 millones de personas en condiciones de pobreza. Si a eso se refería cuando se decía que eran los primeros, en eso sí han cumplido. Sí son los primeros porque son los que se han multiplicado con mayor vertiginosidad, ¿no? Totalmente. Lo cual es preocupante, pero necesitamos entonces empujar una convicción de que como mexicanos sí podemos y debemos de tener un mejor futuro, porque vamos a trabajar en todas esas áreas que son fundamentales para tener un país exitoso. Además hay que señalarlo. Mira, les puedo decir, he ido inclusive a foros internacionales recientemente y todos, sin equivocación, todos me dicen, de muchos lugares del mundo dicen, bueno, los mexicanos deben ser idiotas o algo porque tienen el país más increíble del mundo. O sea, están en la mejor ubicación geográfica, están en una situación privilegiada geopolíticamente hablando, tienen los recursos naturales, tienen la vecindad, tienen todo a su alcance para ser una potencia real en un muy poco tiempo, pero parece ser que se empecinan en no lograrlo. Así es que tenemos que tener la convicción de que vamos hacia allá si nos lo proponemos y si trabajamos en eso en forma diaria. Cuando te preguntan eso en foros internacionales, Paco, ¿cómo le haces para contestar sin llorar? Mira, no soy bueno para mentir, y alguna vez alguna lágrima se me habrá salido, pero es una lágrima emotiva de decirles, tienen toda la razón y les quiero decir que hay una nueva generación de mexicanos que tenemos la misma convicción que ustedes y que antes de que yo tenga que ir a visitar a mis padres que están en el cielo, estoy seguro que le rendiremos buenas cuentas a mis hijos y supongo que tendremos más nietos, ahorita nada más tengo una, pero que tendremos una muy buena cuenta donde decir, ¿se acuerdan lo que platicamos? Se logró. Yo he dicho, por ejemplo, que, fíjate, en 2050 se va a escribir igualmente, va a haber una novela histórica de lo que pasó en México en 2023 y 24. Y hay dos alternativas de esa novela. Una es, los mexicanos pudieron efectivamente con enjundia y con gran entusiasmo darse cuenta del peligro que estaba enfrente de esa casa en incendio y no caer en la provocación para convertirse en otro ejemplo, no sé si como Venezuela, pero veo muchas similitudes con los riesgos que puede pasar de convertirnos en otra Argentina. Y Argentina es un caso que me preocupa mucho porque un peronismo exacerbado durante muchos años ha destruido a un país que llegó a ser potencia mundial en los 30 del siglo pasado. Claro, y ni siquiera Entonces, con una evita. Yo creo que lo vamos a lograr y vamos a tener esa historia de éxito y no la otra historia de decir, oye, vieron el riesgo, tenían la cara de incendio y se quedaron sentados. Entonces, la casa se desmoronó. Yo no voy a participar en esa historia. Estoy seguro que los que nos están viendo tampoco. Vamos a participar en la historia de éxito, en fijar un nuevo derrotero para el país y todos, aquí no se vale la fragmentación ni ningún tipo de polarización que tanto daño hace. Somos un solo país con un solo objetivo y, por supuesto, velando por los intereses de las personas que menos tienen y que menos oportunidades han tenido a lo largo de muchos años. Paco, la gente de nuestra generación vivió los 70 y tantos años del PRI que dejaron de existir cuando Fox gana la presidencia. Llega Fox, tiene una presidencia, no la voy a calificar, luego llega Calderón por una estrategia mediática y de campaña muy bien llevada, de una campaña de 6 años, vuelve a ganar el PRI las elecciones y como dices, hace todo lo posible para que se den todos los elementos para que en las elecciones del 2018 gane los que ganaron. Ahorita estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo como si fuera Harry Potter, es el innombrable, ¿no? O sea, vamos a evitar decir su nombre. Yo digo que vamos a unirnos, o sea, si todos los que no estamos de acuerdo
con lo que se está haciendo, ahora sí que con los que están incendiando la casa, nos ponemos de acuerdo para apagarla y para déjame incluso decirlo así, encontrar al bombero líder que nos diga cómo apagar la casa, porque también hay que ser, que creo que es importante decirlo, creo que este año, bueno, el año que viene es el 1, ¿no? Me parece las elecciones, no me acuerdo, pero bueno, da igual. Al día siguiente, suponiendo que gane alguien que sea de otro lado, no es que de repente la casa ya esté apagada, amueblada, con todo corregido, o sea, tiene un proceso de reconstrucción. Mi pregunta, y en varios programas que hemos tenido similares, he hecho la misma pregunta. ¿Hay hoy un líder, una cabeza, un emblema, déjame decirlo así, que voltemos a ver y decir, ese es el camino? O sea, a mí lo que más terror me da es llegar al año que viene y ver debates de 6 personas debatiendo, uno sugiriendo que a los ladrones les corten las manos para después decir, pues te las van a cortar a ti, papi. Otro, pues buena persona, pero cero preparado para ser un candidato. Otro que, híjole, no sé, no quiero calificar, y bueno, y el que ganó. Sí. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esas elecciones? Sí. Mira, es buena pregunta y creo que tiene varias acepciones. Uno es que hay que quitarnos de la cabeza la peregrina idea de que hay líderes mesiánicos o que estamos en capacidad de dar cheques al portador. Eso nos ha hecho mucho daño, y lo digo no solamente por el gobierno en turno, sino porque de alguna manera ha sido una constante en gobiernos previos, donde decimos, pues mira, ya está ahí, pues, ojalá le vaya bien, creo que tuvo buenas ideas y pues, en una de esas y le pega bien. Y si no, pues en 6 años lo quitamos y pues que venga otra oportunidad. Eso tiene que cambiar radicalmente. La participación ciudadana no puede ser la excepción, sino tiene que ser la regla. La rendición de cuentas, el monitoreo de resultados, la exigencia justamente para cambiar lo que no sirva, pero conservar y dejar intacto lo que sí, debe ser una buena parte de los aprendizajes de estos años de desasiego y de tanto pues ir y venir y desperdiciar tiempo, ¿no? Hay un costo de oportunidad enorme para el país justamente por esto. Haría un breve comentario que, mira, yo estoy convencido que México por ahí de 2012, 2013, 2014, estuvimos en la antesala de dar un salto cuántico, de que pudimos haber visto efectivamente cómo las reformas estructurales, con un poquito de contenido social, con un poquito de conciencia de esos rezagos, pudimos haber dado un avance muy, muy importante en beneficio del país en general, pero sobre todo, insisto, de las condiciones generales de vida en los sectores más desprotegidos. Por una banda de forajidos rapaces en corrupción, liderados por el señor Videgaray, no por el otro que no gobernaba. El que realmente gobernó esos 6 años se llama Luis Videgaray y debe ser una de las personas que hay que tildarlas como de los grandes traidores a la patria. Estoy seguro que mi amigo Francisco Martín Moreno establecerá un libro de los nuevos volúmenes de traidores a la patria, y este señor tendría que estar ahí. Ya, No después de Victoriano Huerta. Por ahí de ese tipo de calañas. Y además lo tiene que saber porque, insisto, estuvieron en la antesala de hacer las cosas bien y ellos generaron las condiciones para que tuviéramos el resultado electoral de 18 y entregaron la plaza sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de enjundia o de preservar, más que su trasero y sus intereses, porque el país se les olvidó por completo. Descargo ese comentario para que se sepa y para que se diga ahí. No es la primera vez que lo hago, pero es importante tener esa perspectiva. Ahora bien, yo creo que esa circunstancia es irrepetible, repito, pero lo que sí es que en la situación que tenemos hoy en día tenemos que ser mucho más inteligentes. Entonces, yo veo una secuencia y vemos, porque este es un tema de tiros. La propuesta del programa que vamos a presentar es justamente fijar el rumbo de hacia dónde debe ir el país. Segundo, mantenemos un diálogo permanente, y cuando digo permanente es literalmente diario, con las fuerzas políticas distintas al partido gobernante y sus satélites, la prostitución política encabezada por el Partido Verde, esos están fuera. Eventualmente algunos de ellos, cuando su barco empiece a naufragar, podrán brincar hacia acá y serán bienvenidos en la medida en que sean un factor, digamos, de salvación para el país. Se les olvida, pero por ejemplo, el Partido Verde estaba en la fórmula con MID y con el PRI. O sea, la gente piensa que estaba con Morena y no es cierto. Ellos estaban en el partido, en la fórmula
el Partido Revolucionario Institucional en la fórmula con la candidatura de Meade. Nada más que el PRI lo abandonó y el Verde, en cuanto vio que ya no iba a salir esto, se frotó las manos y milagrosamente se fue a formar a las filas de Morena. Si Cosa buscas que 3-4 veces en su vida. Veleta, en Wikipedia aparece el logo del Partido Verde. O sea, hay gente que critica mucho al PT porque se ha salvado de milagro de desaparecer por estar de rémora, y lo veo menos vergonzoso su situación que la del Partido Verde, porque la del Verde es descarada. O sea, la del Verde sí es descarada de ¿quién es el que está ahorita? Pues con él. Oye, pero si estabas hace 6 meses en contra. No, ya no, con él. Y es de pero eso sí, se atreven a decir que ellos están en contra de las corridas de toros y cosas vitales para el país. Para que le midamos el agua a los camotes con quienes nos rodeamos. Pero repito, mira, ya dije programa, dije la convivencia y porque lo que necesitamos es la máxima unidad posible en las elecciones 23 y sobre todo en 24. En esta, digamos, conjunción de esfuerzos para apagar el incendio, necesitamos tener a todo el personal disponible. Tenemos que tener esto de liderazgo mesiánico. Mira, si hoy en día, vamos a plantarlo así muy sencillo, si hoy en día hubiera un capitán para el equipo de bomberos que tuviera el liderazgo, que tuviera la trayectoria, que tuviera la legitimación y el reconocimiento público, diríamos, oye, vamos por él, vamos por esa persona. Él, es indistinto. Esa persona es la que va a ser, digamos, el comandante de este equipo plural, amplio, de bomberos que vamos a buscar justamente un mejor resultado para el país. Esa persona hoy en día, con esas características, no está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar la mecánica, un sistema, un método que te permita identificar dentro de las personas que han manifestado interés de poder efectivamente encabezar este esfuerzo, quién de esas personas tiene las mejores capacidades para salir adelante en esta lucha por el país. Entonces, de lo que se trata el método es de que tendremos la posibilidad de tener un abanico de personas, algunas con experiencia política, otras no necesariamente con experiencia política, pero con un común denominador, que sea la ciudadanía la que empuje la decisión a favor de quién debe de darse esta suma y que los partidos políticos cedan ante sus presiones internas, cedan ante sus prácticas normales que son de cuotas y cuotas, cuates y cuotas, ¿no? Ceder ante eso para dar pauta a que sea la ciudadanía la que diga, a ver, para nosotros la mejor persona dentro de ese grupo es X, Y o Z, X persona. Y entonces los partidos se suman en torno a esa determinación con un programa de gobierno determinado por la ciudadanía y con la idea de estar en esta máxima unidad. Si logramos que estos ingredientes se sumen, entonces lograremos varias cosas. Entre otras, vamos a batir el abstencionismo, porque cuando las personas nos sintamos involucradas en el proceso, diríamos, oye, yo me la jugué para que este proceso se diera, que el programa tuviera una cristalización como la que se dio, que cuajara, y además seleccionamos a la persona que encabece el esfuerzo. Yo por eso sí me la juego, y entonces me voy a asegurar que todos los de mi casa y todos mis familiares y los vecinos y las gentes que conozco salgamos el día de la elección, porque en salir el día de la elección reviste o reside una buena parte del posible éxito electoral. Mira, el partido en el gobierno hoy en día tiene un piso y un techo, que son más o menos 15 millones de votos. Para que ellos acepten la derrota, que no la van a aceptar de golpe, necesitamos rebasarlos en forma muy significativa. Eso querría decir que tenemos que tener 20, 25 millones de votos. Sí, no puede pasar como con la elección de Calderón. O sea, si el margen es tan pequeño, esto va a ser el peor desastre. Ojalá, tenemos que ir por ese salto cuántico que se traduce en participación masiva. Algo similar a lo que pasó en la Ciudad de México, en el poniente de la Ciudad de México en 2021, donde a la hora que incrementamos los porcentajes de participación de los 50 y nos fuimos a los 60 altos, ni con trampas, ni con colusiones, ni con todas las tretas electorales pudieron ganar. Necesitamos replicar eso, pero a nivel nacional, porque además tenemos otro reto de por medio que se llama delincuencia organizada. Estas personas han hecho pactos abiertos, reconocidos, con la delincuencia organizada. Y aquí no se trata, repito, de actos de heroísmo, pero si salimos masivamente a votar, ni siquiera con esos ingredientes nos van a ganar.
Ana. Sí, Ana. A ver si entendí bien este método. Voy a explicarlo a cómo lo entendí, para ver si lo entendí y la gente que está igual que yo, que no tiene nada de experiencia en estos temas, entienda por dónde va. A ver, Paco, la idea es que existan, o sea, para resumir, que existan el día que se tenga que votar, el 24, dos candidatos, o sea, como en Estados Unidos que son los demócratas y los republicanos, aquí serían los conservadores contra o sea, contra la democracia. ¿Esa es la idea? Dos Sí, la idea es que candidatos. la máxima unidad electoral propiciaría, el resultado ideal sería tener solamente dos opciones en las boletas. Dos personas, puede ser que haya varios logos de partidos, etcétera, pero que al final del día son dos personas y tú puedes votar por el logo que quieras, al final del día es una persona versus otra. Claro. Muy bien. Oye, Paco, yo estoy de acuerdo contigo que no puede haber un líder Y te digas nada más mesiánico. para completar ese. Lo que estamos hablando, fíjense, por eso me retrotraje al ejemplo anterior. De lo que estamos hablando es que el método de selección de la candidatura es la primera vuelta. La elección formal es la segunda vuelta. Claro. Estamos implementando un mecanismo que nos da de facto, en los hechos, una segunda vuelta. Por eso es tan importante ponernos de acuerdo en seleccionar previamente a las personas para que nada más vaya uno a la segunda vuelta, que es la elección formal. Es una primera vuelta, digamos, interna o fuera de la elección para poder encontrar el mejor candidato que esté compitiendo. Perdona, nada más para la idea del líder mesiánico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a pensar en líderes mesiánicos de la historia, todos o acabaron muertos o acabaron haciendo pedazos el lugar a donde llegaron, ¿no? O sea, solo hubo uno que yo recuerde que hizo las cosas medianamente bien y pues, fundó una religión. Bueno, no la fundó él, la fundaron sus seguidores. Sin embargo, y pensando en todo el país, porque estamos hablando del país, no estamos hablando, como decías hace rato, de una zona de la Ciudad de México o de un estado, como va a pasar ahorita en el Estado de México y en Coahuila. Desgraciadamente hay gente que vota, y pongamos el ejemplo del 2014, por el guapo, ¿no? O sea, a este señor que no estamos nombrando, yo sí le voy a reconocer algo porque dicen que hasta el reloj parado da 2 veces la hora correctamente, ¿no? En su campaña se pateó el país de la A a la Z, del 1 al 0, todos los pueblitos, y la gente lo sentía cercano, digamos. Y eso ayudó mucho, ¿no? Independientemente de que la situación estaba desastrosa y que por eso mucha gente hoy te lo reconoce de yo voté por él, pero me arrepiento. Pero sí se necesita alguien que esa gente que no está tan involucrado diga, voy por ¿no? O sea, porque veo que es una persona aguerrida y no me refiero aguerrida como fue Fox en su momento en la campaña o como el Bronco, ¿no? Sino una persona que dices, mira, más allá de que el proyecto que lo avala y lo que propone su proyecto es realmente la manera de apagar el fuego de la casa, creo que este tipo sí es el que me va a ayudar, porque al final hay gente que vota por la cara. Sí, yo creo que es una parte importante del reto. Y te lo contestaría con dos aseveraciones. Uno, pregunta, digamos, que normalmente nos hacen es, oye, lo que tenemos que determinar o elegir en esta fase primaria, y de hecho el Frente Cívico Nacional, por ejemplo, se ha hecho la propuesta de que sea una elección primaria, y tenemos que ver esa elección primaria qué faceta o qué modalidad tiene, porque idealmente sería una donde hubiera boletas y la gente votara, etcétera. No estamos seguros que esa como tal así se pueda realizar, pero puede haber algo similar con encuestas, votaciones electrónicas, debates, encuentros, etcétera, que nos lleva a esta idea de la elección primaria. Eso es importante, sin lugar a duda. Para, repito, saber cuál es la persona que debe encabezar. Pero iba la pregunta, muchas personas me dicen, oye, en ese proceso, vamos a elegir a la persona que pueda ser la mejor presidenta o presidenta del país, y mi respuesta es no. Tenemos que elegir a la mejor persona que gane la elección. O sea, parece ser una contradicción en términos, pero tenemos que ser absolutamente prácticos y utilitarios. Necesitamos ganar la elección, porque el resto, la ejecución, digamos, de los programas, la posibilidad de aspirar a que las cosas sucedan en el país, ya va a ser una responsabilidad colectiva, pero una vez que podamos acceder al poder en forma de un equipo que se suma en torno a una propuesta que, repito, por eso es tan importante el tener este proyecto de país.
Porque si no fuera así, pues diríamos, oye, a ver, evaluemos técnicamente cuál de estas personas puede ser la mejor persona para ser el ejecutivo, pero lo que pasa es que a lo mejor como candidato o candidata es pésimo y no vamos a ganar la elección. Entonces, es preferible ganar la elección y luego blindar a esa persona para que podamos tener, por ejemplo, una idea que tenemos ahí sobre la mesa, es tener un gabinete anunciado. ¿Sabes qué? Desde antes vamos a tener un gabinete. Y es un gabinete a la vista de todos, en la cual todos los partidos políticos van a tener una participación para que haya una alineación de intereses y no se dé un fenómeno muy nocivo que es la suma cero. ¿Cómo se daría la suma cero? Imagínate tú un escenario en que tenemos 10 candidatos, por decir algún número rápido, 10 candidatos, y pensemos que 4 de ellos devienen o 8 de ellos de 4 partidos y 2 ciudadanos. Una fórmula rápida, ¿no? 4 partidos de oposición unidos en la alianza, más 2 ciudadanos. Entonces tenemos 10 candidatos. Si no propiciamos un gobierno de coalición y un programa de gobierno, el riesgo de suma cero es el siguiente. De los 10 va a quedar uno, porque nada más puede haber uno que sea el que encabece el esfuerzo y eventualmente se convierta en titular del Ejecutivo Federal. El problema es que si no hacemos algo que sume a los demás, tenemos un ganador y 9 perdedores. Y esos 9 perdedores se pueden volver los peores enemigos de este proceso. En cambio, si todos vamos en pos de un mismo objetivo, todos vamos en pos de un mismo programa y además somos parte del gabinete que le va a dar ejecución al programa de gobierno, no solamente no hay suma cero, sino que todos nos volcamos porque nos conviene lograr ese resultado. Si además eso lo multiplicamos, fíjate, es la elección 2024, la más grande de la historia en el país. 9 gubernaturas, 30 estados que van a elegir sus congresos locales y estamos hablando de más de 2,000 municipios, más regidurías, más las 16 alcaldías. Es una elección masiva. Así es que oportunidades para que haya gente que pueda aspirar a un cargo de elección popular es enorme. Pero la principal para estos efectos sí tiene que ser la titularidad del Ejecutivo bajo este efecto de tener un programa, un gabinete, que tú digas, oye, en ese gabinete hay pura gente, perdón la expresión, pura gente chingona. La mejor doctora en la Secretaría de Salud, el mejor economista para la Secretaría de Economía, el mejor funcionario en temas de finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda. Y así me sigo, ¿no? Un cuate que sí sepa hablar inglés de canciller. Con una absoluta y por supuesto con una paridad absoluta, no menos del 50%, idealmente más de mujeres. Necesitamos que haya mucho más mujeres en puestos de decisión. El país sería mucho mejor con más mujeres y nosotros nos hagamos a un lado. Así que sí tenemos la oportunidad, nada más que hay que hacer las cosas bien. A mí hay 2 cosas que me gustan de lo que estás planteando, Paco. La primera es la practicidad, o sea, necesitamos que la gane. O sea, podemos tener una persona que sea el Papa Francisco, pero si no va a ganar la elección, da igual que sea el más bueno del planeta. O sea, necesitamos a alguien que a la hora que esté la gente votando, lo vayan a votar. Perdón por el perro. La segunda me la quitaste porque yo dije, lo ideal sería que dijera, yo soy el candidato, pero estoy acompañado de todo este gabinete, como dices, con puro experto, con pura gente probada que funcione. Y voy a poner un ejemplo simplista. Tuvimos un evento en noviembre en el Museo de Arte Moderno y cuando estábamos haciendo ciertas cosas, de repente veo que toda la información del museo venía firmada por Limbal. Y dije, ¿qué es el Limbal? Y resulta que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y dije, si serán idiotas estos, que la literatura la sacaron de las Bellas Artes para ponerla para... No, es que ahora somos mejores, ¿no? Nada más estás evidenciando lo bruto que eres. O sea, y es un ejemplo minúsculo que realmente no afecta a nadie, pero que te habla de la forma de pensar de la gente que están poniendo en ciertos puestos. Por eso, esto que comentas del gabinete me parece maravilloso. Sí. Yo con lo de las cuotas, y perdón, y sé que me voy a echar a todas las mujeres que me están escuchando, nunca he estado muy de acuerdo porque yo siempre he creído que en el puesto tiene que estar la persona que sea más capaz. Si son 10 puestos y hay 9 mujeres que son las mejores, 9 mujeres, pero si nada más hay 3, nada más 3, porque a veces desgraciadamente por cubrir una cuota, a veces estás quitando a lo mejor a alguien que merecería más estar en el lugar que eso. Claro. Y la pregunta que creo que casi podría apostar cuál va a ser la respuesta, pero la tengo que hacer. Comentabas, si alguien del Verde agarra y dice, no, sabes que yo me quiero unir a este proyecto y demuestra que lo está haciendo no por rémora, no por lapa,
no por nada de esto, sino porque realmente quiere sumarse al proyecto, dices, órale, a ver, aquí estamos por hacer mejor a México. ¿Lo mismo aplicaría para alguien que hoy está en Morena? Te diría que la respuesta es sí. Obviamente puede ser que haya personas impresentables en que por más que juraran de alguna manera comportarse de una manera distinta, habría personas cuya honorabilidad estaría seriamente cuestionada. Pero en principio, si están de acuerdo en el programa, están de acuerdo en sumarse y lo hacen públicamente de tal suerte que tengan un compromiso frente a la población y el electorado, la respuesta tendría que ser sí, porque el bien máximo superior es rescatar al país y hacerlo con el mayor volumen posible y los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Insisto, ya después nos podemos poner a platicar lo que decíamos de los tapetes, los muebles, etcétera. Claro. Pero primero hay que rescatar la casa. Entonces, si para eso tenemos que unirnos con personas que no necesariamente hubieran sido nuestros aliados naturales, hay que hacerlo. Repito, habrá personas que son impresentables. Si el señor Videgaray viene, yo la verdad es que diría, con él no, porque a él sí no le creo ni la hora del día. Y perdón que lo personifique, pero él le hizo mucho daño al país. Entonces, una persona así no. Pero habrá otras personas que se equivocaron. Mira, tenemos una premisa muy clara. No tenemos una sola voz de recriminación para quienes votaron por la fórmula ganadora en 2018. Por el contrario, les abrimos las puertas y les decimos, no hay tema, uno se puede equivocar, pero la equivocación máxima es no cambiar el rumbo cuando se sabe que las cosas no funcionaron. Es que tenemos una nueva oportunidad de mirar hacia adelante, de ver por los mejores intereses, insisto, de nosotros, pero particularmente de las generaciones que vienen, y tenemos una oportunidad histórica irrepetible para corregir el rumbo del país, porque si no, miren, estamos ahorita en riesgos de que estuvo el plan A, detuvimos el plan A, no tuvieron las mayorías para modificar la Constitución, está el plan B, hoy estamos en manos de la Corte y hay que apoyar decididamente, firmar los amicus curiae, los escritos de amigos de la Corte, en que todo ciudadano que quiera hacerlo se puede sumar a las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas para atacar el plan B y derrocar este plan B. Está el plan C. El plan C es básicamente tomar por asalto el INE a través de la designación de los 4 consejeros que deben salir ahora en abril. Y están haciendo una cantidad de porquerías para mezclar y para meter a gente afín al gobierno, aunque no tengan calificaciones técnicas, tienen calificaciones en el examen porque se los pasaron. Pero más allá de eso, no tienen los méritos para ir adelante. Y hago un comentario tuyo, Luis Ernesto. Mira, yo creo en la meritocracia y estoy contigo en que las cuotas pueden ser nocivas. Nada más hay una vertiente que creo que es importante. A las mujeres no se les ha dado oportunidad plena de participar en muchos sectores y en muchas cuestiones. Yo dije que tengo 5 hijos, de esos 4 son mujeres, así es que tengo una tendencia natural a provocar que esas 4 tengan la mayor cantidad de oportunidades posibles, que se las ganen evidentemente por méritos, pero históricamente hemos sido un país, una cultura que hemos proscrito la participación de mujeres. Creo que tenemos que impulsar, y si en ese impulso nos pasamos un poquito de más, entre comillas, porque abrimos más espacios, aunque con una meritocracia no estaría tan seguro, prefiero cometer el error de irrumpir y generar una mayor confianza en que el hecho de que tengamos órganos genitales distintos no tendría por qué ser una cuestión que limite nuestra participación, como lamentablemente así ha sido hasta la fecha. Entonces, bajo esa premisa, a mí me gustaría ver, insisto, un gabinete poblado de mujeres, obviamente con gran mérito, y si fuera la mejor persona, por supuesto que una presidenta jalaría muy bien, pero nada más que no de Morena, de este lado de la ecuación. Total. Y ese, a ver, hay 2, me atrevería a mencionar 3 casos y ahorita me viene otro, mujeres en el poder que han sido no solo exitosas, sino líderes mundiales históricos, como en su momento fue Thatcher, en su momento Angela Merkel, la misma reina Isabel, la misma Indira Gandhi, la presidenta de Nueva Zelanda. La presidenta de Nueva Zelanda. La presidenta de Nueva Zelanda y esta mujer, se me acaba de ir ahorita el nombre, que fue primer ministro de Israel. Bueno, ahorita me va a regresar el nombre. Incluso van a hacer su película ahora dentro de poco. Golda Meir. Golda Meir, en efecto. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hiciste ahorita un comentario bien interesante. Hay que buscar
a esa persona, y me gusta hablar de esa persona sin decir si fue o no fue de un partido, si es no que sea. Es esa persona que gane, esa persona que literalmente llega a sacar de Palacio a la persona que ahí está habitando. Pero por el otro lado, ellos están haciendo su tarea. Eso también hay que saberlo. Y entre su tarea está precisamente una mujer, ¿no? Una mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sería el momento oportuno para decir, tú vas a ir con ella, pues yo te voy a poner una mujer también a competir? O sea, para que incluso el tema del género no sea el fiel de la balanza. O sea, dices, tú sales con una mujer, pues yo tengo una mujer, ¿eh? Sales con un cuate bonito, pues yo tengo un cuate bonito. Sales con Adán Augusto, pues pongo una piedra, da igual. O sea, ¿cómo estaría la historia en ese sentido? Es muy buena pregunta, y te diría que en esto vamos a tener que tomar como colectivo, como ciudadanía, como mexicanos, decisiones que tengan un carácter estratégico. Y efectivamente, si estamos de acuerdo con la premisa de que el objetivo es ganar la elección, pues tenemos que hacer todo lo necesario para que ese objetivo se cumpla. Y es un objetivo multifactorial, porque efectivamente depende, insisto, del programa, de la selección de este gabinete, de la unión de los partidos y asegurar que los 4 partidos, incluyendo MC, estén sincronizados en esta. Y en la selección de la persona que encabece, por supuesto, que tiene que ser algo estratégico. Y no es lo mismo, hay que decirlo como es, porque es como es, no es lo mismo competir mujer-mujer, hombre-mujer o hombre-hombre. Sí cambia. En un mundo ideal donde no hubiera este tipo de diferencias, no haría diferencia, pero hay que poner los pies en la tierra. Sí hace diferencia. Y entonces, perdón que lo diga, en un mundo ideal no existiría UNE. O sea, lo digo en el mejor sentido, ¿no? O sea, no tendríamos esta plática. Claro, estaríamos hablando de la abogacía. De la abogacía, o de que el sábado va a haber 2 partidos de fútbol interesantes, o el domingo, yo qué sé, ¿no? Sí. Pero sí, estamos en ese mundo real de un México en conflagración que requiere de decisiones estratégicas y quirúrgicas. Entonces, sí, la selección de la persona sí tendrá que ver con eso, pero déjame agregar algo que es bien importante, porque eso, el contraste te deja ver dónde estamos parados. Cuando tú tienes a personas que están dispuestas y que están abiertas a considerarse corcholatas, corcholata quiere decir una persona que está dispuesto a ser destapada por la voluntad de una persona. Y tirada. Y que no va a pasar por otro filtro ni por otro mecanismo, y que por lo tanto habrá sujeción o la expectativa de que incluso habrá una obediencia jerárquica antes, durante y después de la elección, lo cual a mí me parece absolutamente denigrante, pero habrá quien en la búsqueda del poder esté dispuesta a bajarse los calzones y no aceptar nada en cuanto a integridad se refiere. Pero lo quiero contrastar con lo que hacemos de este lado, porque de este lado ni hay corcholatas, ni hay destapadores, y lo que va a haber es un procedimiento en el cual la legitimación y la afinidad de la selección de la persona dependerá de la voluntad de millones de mexicanos que nos demos cita para participar en un procedimiento que es millones versus una persona. Caray, tendría que levantar mucho mejor ánimo y mucho mejor expectativa, decir, oye, a ver, ¿por cuál vamos a escoger? Por una persona que, por cierto, ha sido el peor gobernante en la historia del país y que de esa manera eligió digitalmente se refiere al dedo. Sí. Tecnología. O del procedimiento que fue en materia de un consenso, de un proceso amplio y visible de rendición de cuentas, etcétera. Caray, ¿por dónde me debería ir? Vaya, salvo las personas que son del lado fanático o personas que de alguna manera han lucrado con lo que ha pasado en este gobierno, la mayoría con un mínimo sentido común tendría que decir, la opción es esta, en la que participamos la mayoría de los mexicanos para impulsar un programa que nos suene y con un equipo que es realmente probado. Insisto, tendríamos que ser, creo que mi amigo Alfonso Zárate dice, tendríamos que ser verdaderamente masoquistas para repetir a estos señores en el poder. O sea, sería un grave masoquismo y de una histeria colectiva brutal. Pero para lograr ese contraste, y eso quiero hacer énfasis, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer la tarea, el programa, la unión, la selección, la campaña, el entusiasmo, etcétera. Es una cadena de varios factores, porque del otro lado, que no les quede duda, es una elección de Estado.
Estos señores no van a parar ante nada. Para ellos la Constitución es un adorno, la ley es un estorbo y las instituciones son inexistentes. Ellos van a hacer hasta lo imposible para ganar y no van a aceptar el resultado de la elección, y por eso es tan importante ganarles con el mayor margen posible, para que la crisis constitucional que se venga llegado la elección en junio de 2024 tenga el menor matiz posible y hermanarnos para defender ese resultado a favor de la democracia con todo lo que esté a nuestro alcance. Dicen que Dios, en su sabiduría infinita, al ser humano le dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que habla. Este tipo no lo ha entendido y por eso habla todos los días. Y por eso dice tanta estupidez, porque si hablas diario, en algún momento vas a decir alguna estupidez. Y ya se descaró. Ya dijo que los programas sociales tienen una finalidad política y por lo tanto va por votos. Y te cuento rapidísimamente una historia real. Un conocido mío tiene un negocio en el Estado de México y de repente dejaron de ir los empleados, dejaron de llegar. Cuando empezaron a averiguar por qué, porque pues, les daban no el sueldazo, pero sí por encima del mínimo, seguro social, ciertas prestaciones, el contador del negocio le dice, pues es que muchos de ellos viven con su papá y su mamá, obviamente ya grandes, y a lo mejor una tía o algo así, más un joven, y pues con todas las tarjetas sumadas, se dio cuenta que ya no es necesario trabajar, ¿no? O sea, el cuate ya está de baquetón, tiene casi el mismo nivel de vida que tenía antes, porque pues, él era el único que trabajaba y los demás nada más, ahora sí que chupaban de la ubre, y ahora pues juntan las tarjetas de todos y están o poquito abajo o poquito arriba. Y ese no es un sueño, es una realidad. ¿Cómo Sí, comunicar? es una realidad muy triste, además, No, muy triste. de película de terror, o sea, porque no se ha puesto a pensar y suena horrible, pero ya que se le mueran papá y mamá, sus ingresos se van al diablo. Pero la pregunta es, sé que por lo que le estás contando ahorita, no es algo que surgió ayer, que dijiste, vamos a formar un grupo que se llama UNE México y a ver qué pasa, ¿no? O sea, es algo que lleva muchos años de formación con gente, lo más importante de todo, por un lado, pensante y por el otro lado, comprometida por México, no por un partido, no por una causa, no, por México. Pero ¿cómo comunicarle a esta gente, uno, que a lo mejor no van a perder esos beneficios, porque probablemente no los pierdan, y dos, que no están, o sea, que tienen que cambiar, o sea, que tienen que hacer un movimiento, ¿no? Te diría que, porque esa pregunta es frecuente, y te diría que, y ahorita le pido a Ana que intervenga, pero hay una forma, un antídoto ante esa simulación y ese espejismo que son estos programas asistenciales, que por cierto están garantizados constitucional y legalmente. Esto no es una prerrogativa, ni es un regalo de una persona, ni actual ni futura. Es un tema de política pública que está definida y que probablemente, si acaso, tenga que crecer, no disminuirse, nada más que hacerse en una forma de mayor impacto, con mayor rentabilidad y con mayor rendición de cuentas. De hecho, el programa de gobierno que se va a presentar presupone el incremento, no la disminución de este tipo de programas, pero repito, con una situación que sea de producción o de crecimiento poblacional. Me refiero a que, por ejemplo, hoy en día los programas se otorgan sin ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué te sirven programas asistenciales, por ejemplo, en educación, si no compruebas que los niños están yendo a la escuela? ¿O de qué te sirve un programa que supuestamente es de entrenamiento para que los jóvenes trabajen, si no hay una forma de acreditar que las personas estén yendo al trabajo? Entonces, esto es de un deterioro absoluto y no nos va a dejar nada bueno. Pero lo que es importante, y ya tenemos, digamos, ejercicios demoscópicos y de levantamientos de opinión. Cuando tú les preguntas a estas personas si han tenido esos beneficios, la respuesta es sí. Pero a la hora que le incorporas la siguiente batería de preguntas, oye, ¿cómo les ha ido en eventos de salud? ¿Cómo están las cuestiones de seguridad? ¿De qué manera han incrementado las ofertas de trabajo en su comunidad? ¿Qué han encontrado respecto a la calidad educativa? Y entonces empiezan a rascarse la cabeza y decir, oye, híjole, pues no, la verdad es que en todos los que me están diciendo, tenemos un problemón. Y sí, ahora sí ya me acuerdo. Fíjate que mi tío antes recibía medicinas, ya no le dan. A mi comadre la trataban por su diabetes hace varias semanas que no hay la medicina y entonces tuvo que empeñar o tuvo que dar porque tiene que comprar la medicina en una farmacia privada, etcétera. Entonces empiezan a reflexionar y decir, oye, tienen razón.
aquí hay algo que no está funcionando bien. Y entonces la contraposición de eso es decirles, pero sí hay una oferta y hay una posibilidad de vivir mejor. No sacrificar los programas que funcionen, pero hacerlos productivos. Pero además, meternos a realmente solucionar los problemas de seguridad, que el sistema de salud funcione, que haya medicinas en los hospitales, que no tengamos sistemas educativos sin evaluación y que tengamos, digamos, esquemas en los cuales pues realmente lo único que vemos es cómo la calidad de vida va en deterioro incremental y nos volvemos más cada vez expuestos a los riesgos, incluyendo delincuencia organizada. Entonces, sí hay formas en las cuales las personas salen de este espejismo y de esta pues especie de engaño para entrar en una reflexión y decir, no, es que tienen razón, en la columna del deber de los pasivos, hay varias cosas que hoy en día están mucho peor de lo que eran durante mucho tiempo. Antes teníamos, pero ahora han incrementado el pasivo en forma muy importante. Y repito, a esa familia que se benefició momentáneamente, con que tenga un solo incidente, uno, en materia de salud, con eso están quebrados, ¿eh? Ni con todo el oro del mundo van a salir adelante, porque, por ejemplo, las enfermedades catastróficas quedaron sin protección en el país, sin protección. Y el Seguro Popular había avanzado ya en tener 50 millones de mexicanos que tenían cobertura del Seguro Popular. Eso se bajó. Hoy en día creo que hay menos de 10 millones en protección de ese tipo de enfermedades. Entonces, sí hay fórmulas en las cuales salir de este espejismo y saber que estamos sentados en la casa en incendio, pero además con una bomba de tiempo, en la cual no solamente se cae la casa, sino que más va a explotar. En el sótano está un tanque de Pemex, o sea... Un tanque de gas. Hay un tanque de gas que se está calentando. Entonces, aguas con las ramificaciones de esa explosión. Por eso es tan importante de hablar de estos datos que son la realidad diaria para muchos mexicanos, inclusive para muchos de nosotros, en que no gozamos de las mejores condiciones de vida, puede ser por inseguridad o por falta de algún insumo, y en general, porque si podemos aspirar a algo mejor, ¿por qué no tratar de hacerlo si además tenemos la fórmula, el equipo y la mecánica de lograrlo? Ana, ibas a comentar algo. Sí, es que justo Paco ya respondió absolutamente todo lo que yo hubiera podido pensar en preguntar, pero sí, o sea, justo cuando comentaban esto de las tarjetas y también en mi lógica cabe como esta respuesta que viene sola a decir, va a llegar un momento en el que también este dinero se va a acabar, ¿no? Porque si las personas dejan de generar y si esto provoca que se vayan terminando instituciones, las vayan quitando, y si esto provoca que además todo vaya aumentando de precio y que cada vez nos cueste más trabajo hasta el súper que tenemos como acostumbrado a comprar, ¿no? Pues eventualmente, yo digo, ¿y todo este dinero de dónde va a seguir saliendo? Y ahí viene también esta pregunta, Paco, si es que va a seguir existiendo este apoyo que ya de una manera ¿no? ordenada y regulada y bien pensada para que se pueda seguir dando, pues también hay que pensar de dónde se puede sanamente seguir sacando este dinero, ¿no? Mira, el país tiene varios temas que no son cuestiones a deliberar en cuanto a si van a suceder o no. Y me voy a concentrar en dos en concreto. Uno es, el país le urge una reforma fiscal de gran calado, porque el nivel de recaudación que tenemos en México es insuficiente para las necesidades que tiene el país, no de estos programas, sino en general. Necesitamos recomponer el sistema fiscal en nuestro país para estar a la par, o por lo menos no estar hoy en día como estamos en la cola de estos factores cuando nos comparamos con los demás miembros de la OCDE. Estamos en el último lugar en estos temas de recaudación y eficiencia fiscal. Eso no está bien, eso lo tenemos que mejorar. Y eso pasa evidentemente porque habemos quienes debemos de pagar más impuestos y no está mal hacerlo, siempre y cuando haya un esquema en el cual la rendición de cuentas y el uso de esos recursos esté garantizado y no sea sujeto del uso para caprichos o cuestiones que son absolutamente improductivas. Entonces, tenemos que hacer una reforma de gran calado. Sé que es un tema que es políticamente sensible y probablemente no atractivo, pero llegue quien llegue,
en 2024 a la presidencia acomode lugar, este es un tema que no lo van a poder aplazar. Necesitamos moverlo. Y parte de esa reforma fiscal pasa también por tener a nivel municipal y estatal una mayor autonomía y que no se dependa del ramo 33 y otros, que son las participaciones federales, para que los municipios se vuelvan mucho más autónomos y se vuelvan mucho más corresponsables de lo que pasa en esas células, que al final del día la mayoría de los mexicanos viven en una célula que se llama municipio o alcaldía. Y lo que pasa en los niveles estatales o federales muchas veces no tienen gran impacto en la vida diaria de las personas, pero sí a nivel municipal. Entonces, hay, por ejemplo, un buen amigo, Luis de la Calle, ha dicho una y otra vez que lo que tenemos que hacer es cobrar el predial. Entonces, estamos acostumbrados a que la gente no paga predial, o sea, pagan 200 pesos al año. A ver, a lo mejor alguien dice, no, pues qué padre, yo nomás pago 200 pesos al año y entonces es algo muy económico. La contrapartida de eso es, oye, y pagando 200 pesos al año, tú le puedes exigir al presidente municipal que haya seguridad, que haya iluminación, que haya cobertura de salud, etcétera. Pues claro que no. Y no le puedes ir a reclamar, ¿por qué? Si pagas 200 pesos al año, ¿cómo le vas a ir a reclamar algo? Pues, de milagro hay alguna forma de pagar la nómina municipal. Ah, pero si pagas 2,000 o 5,000 pesos, te vas a encargar de decir, oye, yo pago 5,000 pesos y voy a ir todos los días a la alcaldía o al municipio a decirle, oye, yo quiero saber por qué no está la farola prendida en mi casa y por qué no han pasado por la basura y por qué el policía no hace los rondines que debería hacer y por qué el aula donde van mis hijos no tiene instalaciones sanitarias, etcétera. Hoy en día no lo hacemos porque no pagamos nada. Entonces, en el momento en que cambiemos esto, le demos autonomía al municipio, los ciudadanos nos volvemos exigentes y todo mejora. Entonces, tenemos que cambiar la dinámica de muchas cosas. La otra parte que les quería decir de una bomba que tenemos ahí, o sea, una reforma fiscal de gran calado con una cobertura, digamos, o una expansión transversal a nivel municipal y estatal. Eso es necesarísimo. ¿Vamos a pagar más impuestos? Sin lugar a duda, pero tendremos mejores resultados y mejores servicios públicos. No hay de otra. Así es. Esa es la fórmula como debe suceder. El otro tema que tenemos ahí y que está actuarialmente calculado es que tenemos un problema brutal en materia de pensiones. Necesitamos entrarle de lleno a modificar las reglas como están hoy en día las pensiones, porque estamos en la antesala en 3, 4 años en que no va a alcanzar el dinero. Literalmente no va a alcanzar el dinero. Imaginen un momento en que les digan a los pensionados del IMSS, pues esta quincena no salen los cheques porque no tenemos con qué pagar. El escenario es de una revuelta social. O sea, no estamos hablando de un riesgo menor. Entonces, tenemos que entrarle de lleno y eso pasa por modificar cuotas, por modificar mecanismos de inversión, por modificar participación copatronal y de los propios trabajadores. O sea, es un cambio de alto impacto, pero la situación alterna es dejar que la bomba explote. Entonces, no tenemos esa alternativa. Por eso repito que en 24, sea quien llegue, le vamos a tener que entrar a la reforma fiscal, entrar al tema de pensiones y repensar todo el tema de cómo se hace la inversión pública y dónde vamos a dedicar recursos. Mira, algo que les quiero decir, si yo pudiera, sé que los hubieras no existen, pero si por un segundo pudiera regresar en el tiempo y me dieran dos alternativas, que el resultado de la elección de 2018 pudiera o no ser el mismo a nivel de presidencia de la República o ganar seguro la pluralidad en el Congreso. A ojos cerrados les diría, pluralidad en el Congreso. Lo que más ha hecho daño en este sexenio es tener un Congreso sumiso, que no controla los recursos, que pasa leyes sin leerlas y que no ejerce sus funciones de auditoría como debiera ser. El mayor daño de este sexenio no proviene del Ejecutivo, proviene de la ausencia del Legislativo y también de cierta complicidad, hasta hace poco, por parte del Poder Judicial. Afortunadamente tenemos una nueva presidenta, la ministra Piña, que ha hecho una labor ejemplar y que estoy seguro ahora en los temas relacionados con el Plan B, el Poder Judicial nos va a defender y va a evitar una crisis histórica, porque eso pasaría seguramente con mayor facilidad bajo la presidencia de la Corte anterior, de un ministro igual que no tengo que decir su nombre, pero que hizo un papel terrible al frente del Poder Judicial. O si hubiera ganado una pirata.
Por ejemplo, también, que eso sí sería terrible. O sea, en enero nos amanecimos con buenas noticias desde ese punto de vista y fijar un derrotero mucho más productivo e institucional para el país. Así es que tenemos buenas cosas. Me lleva a decirles algo. En 2024, alguien puede decir, oye, es que si a lo mejor no ganamos la presidencia de la República, pues, esto ya se acabó. No, el principal objetivo sí es ganar la presidencia, pero a la par de ese, es asegurar que hay un congreso plural, porque con que tengamos la posibilidad de detener los abusos y de tener que negociar los cambios, el país va a estar en una mejor condición. Eso se los aseguro. Así es que no caiga el desánimo. Vamos por la presidencia y vamos a ganar, pero además tenemos que ganar el Congreso. Yo me acuerdo cuando las elecciones de Fox, mucha gente a la hora de ir a votar precisamente llevaba esa mentalidad de, oye, voy a votar por Fox para sacar a PRI de poder, pero voy a votar por una alternativa en el Congreso para que el señor no se convierta en un todopoderoso, independientemente de lo que haya sucedido. Ahora, como bien dices, no nada más es ir y quitar al que está en el poder, sino también necesitamos un Congreso, como dices, que pues hasta lean las leyes que se van a aprobar. Yo creo que las de hoy no las leen porque dudo que sepan leer. O sea, entonces también pues, desde ahí empiezan los problemas, que está llegando también cualquier persona a la Cámara, ¿no? O sea, también yo creo que es momento de empezar a buscar mecanismos para que los representantes no nada más salgan con la camiseta de Superman de soy el representante social y cualquiera pueda llegar al Congreso, sino decir, oye, pues por lo menos ciertos niveles educativos y cierto algo, porque es una vergüenza a veces quienes están llegando a esos puestos, ¿no? Totalmente, y hay que hacer de esto un ejercicio en el cual la calidad de los diputados y los senadores tenga que incrementarse. Tienen que saber leer, tienen que saber integrar soluciones, tienen que saber personas que dominen materias. Así es que sí, la calidad de los legisladores tiene que incrementarse y para eso hay que señalar, hay mucha gente que dice, yo no participaría nunca en la política porque eso es un asco. Pues, entonces, no se quejen de quienes estén en las boletas. Habrá necesidad de ir y proponer nuevas caras y nuevas personas que con voluntad de servicio y con cariño a la camiseta y por supuesto que no tengan intereses económicos o de corrupción, y te aseguro que la calidad de gobierno y de todas estas decisiones tendría que mejorar en forma significativa, pero nuevamente hay que salir de zonas de confort. Ana, ¿ibas a comentar algo? Pero prende tu micrófono porque está apagado. Si no, no te vamos a escuchar. Ya, Sí, es nos que cuesta luego hay mucho ruido aquí. A ver, sí, nos dice Fernanda Cauduro que qué bueno que haya mexicanos como tú con nuevas propuestas para cambiar a nuestro México. Y yo, uniéndome a este comentario y además haciéndolo más grande, porque me consta porque Gaby, tu prima, me pasa el chisme y porque Pati, tu hermana, me pasa el chisme también de... Qué chismosas. No, pero chismosas para bien, porque ok. me comunican más bien lo duro que trabajas, Paco, lo duro que trabajas y lo bien metido que estás en el tema de sacar a México adelante. Sé que trabajas muchísimo, muchísimo y que das conferencias y que vaya, no quiero usar la palabra campaña como tal porque ya esa palabra está como ya muy mal, ya se escucha mal. Tu trabajo de unir y de que seamos más las personas que sintamos y compartamos tu pasión por México. Es lo que me encanta, esa pasión que transmites, esa pasión con la que hablas, de lo que sientes por México. Y sé que trabajas mucho al respecto. Quiero felicitarte y agradecerte, no nada más a mi nombre, sino de muchos que como yo sabemos lo arduo que trabajas. Felicitarte y agradecerte. Y se quedaron muchos temas a platicar contigo, que al igual que nos interesan al tío y a mí. Ojalá para ese entonces ya pueda regresar Chochos y que nos des nuevamente una fecha para platicar de pues todo lo que estábamos viendo en el chat tú y yo de temas a desarrollar que me gustaría muchísimo que fuera contigo. Entonces con este comentario de Fernanda quise unirme, que son muchos,
los que te mandan felicitar y sí, agradecerte por toda la chamba que estás haciendo. Muchas gracias. Yo, mira, confieso que sí tengo una gran pasión por el país. Me envuelvo en la bandera porque creo que tenemos la obligación de hacerlo todos, pero no reconozco ningún mérito propio. El trabajo es en equipo. Los resultados los vamos a lograr en la medida que seamos, como decía Luis Enrique, Luis Ernesto, perdón, las hormiguitas, ¿no? En el momento en que seamos las hormiguitas organizadas, esto va a salir adelante. No tengo la menor duda. El chiste es que todo el mundo tenga esa misma convicción de ser una parte, un engrane dentro de esta gran maquinaria para que la desviación que generó las condiciones actuales no se vuelva a propiciar. Y repito siempre, que velemos por los intereses de las personas que han sido más afectadas históricamente y que gozan de los menores privilegios. Nos debemos a esos sectores. Nos debería de dar pena los niveles de pauperización, de pobreza que existen en el país. Eso se tiene que abatir a como dé lugar. Ese debe ser el objetivo más importante de todos nosotros. De nada nos sirve que tengamos personas que, digamos, tengamos ciertos privilegios en cuanto a educación, en cuanto a estar en un lugar digno para trabajar, etcétera, si hay gente que no hay piso parejo. Tenemos que promover la igualdad, subrayo la palabra, igualdad en todos los sentidos, frente a la ley, en oportunidades, en educación, en seguridad, en justicia, igualdad plena para que esto funcione. Algo que también me gusta decirles es, a mí me gusta mucho la doctrina Kennedy, que es, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por el país. Y se requieren pequeños esfuerzos, pequeñas dosis de contribución para que en el largo plazo el barco llegue a un destino totalmente distinto. Así es que convirtámonos todos en esta doctrina Kennedy y les aseguro que el destino será muy diferente que si simplemente nos sentamos y nos volvemos testigos pasivos. Nunca más eso. Oye, Paco, bueno, a la gente que nos está escuchando por Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio, les comento que atrás de ti están un número de WhatsApp y las redes sociales, que las voy a leer para la gente que no las puede ver, evidentemente. Voy a empezar por Twitter, que es UNEMéxico_, en Facebook es UNEMéxico, en Instagram es UNEMéxico Oficial, y el Instagram con el que, el WhatsApp con el que se pueden poner de acuerdo, en contacto con ustedes, es el 55 39 89 45 85. Y lo repito, 55 39 89 45 85. Las demás redes, decíamos, en Instagram, UNEMéxico Oficial, en Facebook UNEMéxico y en Twitter UNEMéxico_. Voy a decir algo que a lo mejor suena muy tonto, pero nunca está de más decirlo porque las cosas buenas se tienen que decir. Me gusta mucho el logo, es muy simple porque también lo voy a escribir para los que nos están escuchando. Dice UNEMéxico, la U negro, parte de la E en negro, y están unidas estas dos letras por una N en un tono rosa, pero que además también simula lo que es el mapa de la República. Entonces me encantó el logo por simple, pero el mismo logo transmite precisamente lo que están ustedes buscando. Y yo me voy a subir al comentario que hizo Ana y el que hizo Fernanda, pero quiero llevarlo más allá. Evidentemente, bueno, felicitarte, sobran felicitaciones y falta tiempo. ¿Qué podemos hacer? Los que queremos hacer algo para ayudar, porque evidentemente el tener un programa como este, pues creemos que nosotros ayudamos un poco, pero ¿cómo podemos, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y sobre todo en algo que sea constante. No digo que esté mal nada más ir a las marchas y nada más, no, hay que participar, pero ¿cómo ayudarlos de manera constante? Muy buena pregunta, y aprovecharé para decir que tengo una columna quincenal que aparece en Política Expansión. Esa es la revista. Ya llevo creo que ya estoy cerca de las 30 columnas acumuladas, y están ahí históricamente, entonces las pueden revisar en Política Expansión. De hecho, ya me dieron un espacio como autor y las pueden revisar ahí. La última, bueno, la más reciente, más que la última, la más reciente que publiqué se llama Lo que sigue. Y entonces quienes me escuchan ahí lo pueden revisar, y en esa columna justamente lo que explico es
qué es lo que viene adelante y de qué manera podemos contribuir. Yo te diría que hay necesidades coyunturales y estructurales. Hay temas que surgen todos los días, porque tristemente estamos en esta diatriba diaria de cómo vulnerar más al país y tenemos que salir a defender instituciones, libertades, derechos humanos ante el ataque diario que proviene pues, de un gobierno, insisto, patética y patológicamente destructor. Entonces, hay cosas que se tienen que atender. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, hay varias cosas que se pueden hacer. Voy a citar algunas. En general es participar. Yo diría, es en general tratar de ser una parte de los elementos que genera un cambio en el país y no estar simplemente sentados a ver qué me llega, a ver qué aparece en el WhatsApp o a ver qué dicen los opinadores en redes, ¿no? Que está bien informarnos, pero hay que trascender al simplemente estar pasivos. Entonces, una parte importante, lo tengo que decir, es contribuir económicamente, porque todos estos esfuerzos que se hacen por organizaciones como UNE y este paraguas que se llama Unidos, pues requiere recursos. Yo le preguntaba, por ejemplo, a muchos de nuestros amigos que acudieron a la marcha y a la concentración el 13 de noviembre y el 26 de febrero, pues que llegaron ahí, pues había organización, o sea, había un templete, había pantallas, había sonido. Eso cuesta. O sea, me gustaría decirte que todo es gratis. Habemos quienes trabajamos de esto o que dedicamos tiempo con absoluta, digamos, convicción de que estamos haciendo bien y que no cobramos un 5. De hecho, yo creo que he perdido mucho dinero en esto, cosa que no es trascendente. Invertido. No lo sí, ves como una pérdida, como una inversión. Tienes toda la razón. La palabra correcta es invertido e invertido con grandes réditos. O sea que estoy más que satisfecho. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, cuando pedimos apoyos, o sea, hay gente que sí vive del apoyo que le pedimos. Si yo le pido a alguien que lleve bocinas, le tengo que pagar las bocinas. Si le pido a alguien que tiene que hacer un estudio demoscópico, tal, pues va a decir con mucho gusto, pero tengo que comer. Entonces, necesitamos contribuir para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Siguiente, hay acciones que no cuestan y que se pueden realizar. Ahorita, por ejemplo, les dije, firmar los escritos de amicus curiae. Presentarle a la Corte el hecho de que además de lo que ya hicieron los partidos políticos y los legisladores, imagínate tú el escenario que se va a dar, dicho sea de paso, en el cual llevemos a la Corte un escrito que esté presentado por 250,000 de habitantes. Vaya, no es lo mismo, o sea, pensemos que los ministros son seres de carne y hueso. Sí. Entonces, no es lo mismo que diga yo, oye, pues tengo aquí un expediente técnico que tengo que resolver, y yo no sé si en el mundo exterior les importe, y no solamente les importa, sino que 250,000 personas firmaron un escrito diciéndole, oiga, señores ministros, esto nos importa, y queremos que lo hagan con cuidado, y queremos que protejan a las instituciones y que salvaguarden la Constitución. Claro que tiene que tener un impacto. Claro. Lo pueden firmar digitalmente o gráficamente, en forma autógrafa. O sea que eso lo pueden hacer. O sea, les toma literalmente un minuto, está en la plataforma de change.org y ahí entras a amicus curiae y te aparece. Y lo único que tienes que poner es tu nombre. Y estamos todavía en tiempo porque va a pasar todavía un par de semanas antes de que eso se logre. Entonces ahí está. Estar muy pendientes de los eventos como el del 28 de abril que les señalaba. Vamos a presentar la plataforma formal. No, mientras es 28 de marzo, es este mes. O sea, ya estamos muy cerca de que venga este efecto donde presentemos el programa. Vamos a presentar el programa de, oye, ¿qué es lo que proponemos en todos estos temas? Y la idea es socializarlo, que no está escrito en piedra. La idea es que tengamos, oye, si hay un doctor que en el sector salud diga, oye, ahí tienen buenas ideas, pero se les olvidó algo, bienvenidos los comentarios. Si hay un ingeniero que diga, oye, el tema de infraestructura está bien, pero creo que hay omisiones en esto, bienvenido. Si hay un economista o un actuario que diga, entiendo el problema que están señalando en materia de pensiones, pero se les olvidó algo, bienvenido a los comentarios. O sea, es un libro abierto, porque la idea es que nos hermanemos todos en torno a ese objetivo. Vendrá el tema del método de selección, y ahí queremos que las personas participen mediante las encuestas, mediante los foros, mediante los debates, que estemos muy pendientes de lo que está ahí sucediendo, porque nosotros somos los ciudadanos, el pueblo en su sentido más amplio, es decir, todos los habitantes del país, tenemos que empujar el país en otra dirección. Así es que sí hay cosas que podemos y debemos de hacer. No se trata de hacer actos de heroísmo, se trata de ser consistentes y perseverantes para llegar a la meta final. Y de eso depende, insisto, que cada uno de nosotros
hagamos lo que nos corresponde. Paco, tener una plataforma como esta, de estereotipos que hacemos nuestra lucha por nosotros creemos y así lo pensamos que por el bien de México, porque tratamos siempre de tener gente que aporte algo y siempre evidentemente para bien, también nos da ciertos privilegios. Uno, por ejemplo, conocer gente como tú, ¿no? Eso es sin lugar a dudas un gran privilegio, pero el otro es pasarse de gandalla, que a veces ser gandalla tiene sus privilegios. Entonces ahorita yo me voy a pasar de gandalla. ¿Cómo ves, como decía bien Ana, ponernos de acuerdo para que después de que hayan presentado este documento, este programa y eso, vengas otra vez a Estereotipos a hablar exclusivamente de ese programa? Porque creo yo que es nuestra obligación, y lo digo de verdad, el poderle dar más ruido, más comunicación a este tipo de proyecto, porque no es un proyecto, como dices, uno no es en piedra y no es para 15 días. Es el proyecto con el que están trabajando para cambiar al país. Y sé que puede sonar muy utópico de, cambiar, pero necesita, o sea, utilicemos el ejemplo que ha sido maravilloso. Es el plan para apagar la casa y urge apagar el fuego. Entonces, ¿te parece que ahorita luego nos ponamos así de acuerdo para que regreses a platicar con nosotros? Yo encantado, el privilegio es mío, el honor de estar aquí con ustedes y con todos sus escuchas. Y además, en ese plan está, para seguir la misma alegoría de la casa, está el plan, ahí sí, en ese está el plan del tercer, cuarto y quinto piso y los muebles y los tapetes, etcétera, porque presume el plan que la se va a casa apagar el fuego. se contuvo, se apagó el fuego y estamos diciendo hacia dónde queremos construir esa casa y nos ocupamos ahí sí de todo, hasta del jardín y del garage y de las mascotas y de todo, o sea, todo lo que tenga que ver para que haya una casa que sea feliz y en la cual todos podamos vivir en paz, en tranquilidad, en igualdad, es de lo que se trata este plan. Apaguemos el fuego y fijemos cuál es esa casa en que queremos vivir, que es realizable, es real, es posible si nos proponemos y hacemos la tarea. Voy a decirle a la gente lo que les digo cada semana. Este programa a partir de mañana lo van a poder ver en YouTube, además de que lo van a poder escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en iHeartRadio. Y lo digo no desde el punto de vista del ego, sino desde el punto de vista que tienen la oportunidad de volverlo a escuchar y de compartirlo. Lo importante de estos contenidos es compartirlos. Entre más gente le llegue, a más gente podamos impactar, pues vamos a poder transmitir mensajes de este tipo y lo digo, insisto, lo que digo cada semana. Con una persona que el día de hoy haya dicho, eso es lo que a mí me interesa, yo quiero ayudar, yo quiero activarme, con esa persona yo me doy por satisfecho del trabajo del día, pero si pueden ser muchas más, pues qué mejor. Entonces, por favor, compartan el programa, insisto, créanmelo, se los puedo decir de verdad, tristemente se los puedo decir de verdad, no ganamos un peso, Ana y yo, con esto. Lo hacemos realmente por transmitir en sus momentos cultura, pero también civismo, no civismo del que nos daban en la escuela para sacar 10, sino realmente el hacer lo que está en nuestras manos, y me voy a subir al ejemplo, para apagar la casa, y después, ya que esté apagada, para ayudar a construirla, porque no nada más es, bueno, ya se apagó, yo me regreso a mi comodidad, no. Ya la pagamos y como decía ahorita Paco, ahora vamos a ver qué pasto vamos a poner y si vamos a tener mascota y si vamos a poner cuadros y si va a haber tele o no va a haber tele. Eso es lo de menos, pero primero vamos paso por paso y yo creo que el primer paso es compartir el programa de hoy. Juan Francisco Torres Landa, Rulfo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Como decía, sobran las felicitaciones y los agradecimientos, lo que falta es tiempo. Y es un hecho que vas a volver a estar con nosotros en Estereotipos. Ana, ¿algo más que comentar? No, pues muy agradecida, muy agradecida que hayas aceptado la invitación, Paco, porque sé que andas ocupadísimo. Qué bonito decirlo, ocupadísimo con toda esta gran tarea, con este gran proyecto, hermoso proyecto que se llama México. Muchas gracias por haber aceptado. Por haber estado con nosotros hoy. Gracias de antemano por aceptar la siguiente invitación. Y yo era el gandalla. Ya luego nos ponemos de acuerdo. Gracias a todos por haberse unido al programa de hoy, por habernos visto o escuchado o ambas. Y como dice el tío, nos vemos mañana por las diferentes plataformas.
descansen, tengan un bonito fin de jueves, bonito fin de semana y nos estaremos viendo ahora sí normal, como cada semana, el miércoles que entra a las 8 de la noche, por el mismo medio. Por el mismo Muchas batimedio. gracias, tío. No, gracias, muchas gracias. Paco. No Gracias te a desconectes, todos. Paco, que quiero hacerte una pregunta. Claro. Nos vemos. Muchas gracias. El gandaya.